Hola. Tenemos a Jordi Herreruela, que es el director del Festival Cruïlla de Barcelona, con el que vamos a hablar de transformación digital y vamos a apuntar las 5 claves principales de la transformación digital en el sector de la música. Jordi, hola. Muy buenas. ¿Qué nos explicas? ¿Cuál sería para ti la primera de esas claves? Bueno, posiblemente la primera de esas claves tenga que ver con la privacidad de las personas, con la capacidad de decidir sobre qué información quieren compartir, a quién la quieren compartir y para qué usos. Y yo creo que ahí el salto tecnológico más importante, que ya es presente, pero que quizá en los festivales de música y la música en general no ha acabado de adoptarlo aún, es todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain. Y con esa idea de que los datos todos los tenemos o los compartimos en cierta manera, pero nadie puede disponer de ellos a no ser que te autoricen directamente para hacerlo. Creo que es básico poder conocer al público, entenderlo y poder gestionarlo y tratarlo como seres singulares, dejar de verlo como una masa para empezarlo a ver como personas con nombres y apellidos que nos importan y que queremos conocer, pero siempre utilizando información que nos hayan permitido captar, que hayan querido compartir y siempre y cuando les hayamos ofrecido un valor a cambio y les hayamos explicado perfectamente qué utilidad vamos a hacer y vamos a dar a esos datos. Esa idea de merecer los datos, ¿no? Que alguien ya ha pronunciado previamente, ¿no? Correcto. Pero ofrecer de alguna manera ese servicio personalizado o ese valor añadido que permita aceptar como usuarios o como público el poder hacer uso de eso, ¿no? Sí, ahora con la pandemia, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los datos vinculados a tu estado de salud. Estamos trabajando para que en verano se puedan volver a hacer festivales con esa idea de burbuja sanitaria, donde la gente tenga que demostrar que se ha vacunado o que tiene un negativo en un test de antígenos, que podamos volver a la actividad, pero ¿quién dispone de esa información sobre tu estado de salud? Es un asunto muy serio, es un asunto que no los festivales o los promotores musicales no podemos estar recabando información sobre el estado de salud de las personas, sino que esa información solo la puede tener la propia persona y en todo caso nosotros lo que haríamos es validar la información que él tiene en su dispositivo para permitir el acceso. Pero ahora se ha demostrado como esa necesidad de que la información para poder acceder, por ejemplo, a un festival de música, no esté a disposición de los promotores, es necesario. Y que solo esté aquella información que realmente sea necesaria para lo que nosotros le proponemos a nuestro público que vamos a hacer con ella. Y para eso hay que ofrecer valor, hay que ganarla, hay que ganarse la confianza y hay que ofrecer algo, acciones, valor a cambio de obtener datos. ¿Y tú crees que existe cultura por parte de los gestores culturales, ¿no? realmente de uso real de esos datos? Yo creo que no hay mucha cultura de uso de los datos. Creo que los promotores de conciertos, de música en directo en general, ha sido una profesión muy poco considerada. Creo que no hace mucho cualquier asociación de cualquier pueblo, de cualquier barrio, se juntaban unos chavales, conocían a un grupo, conocían a alguien que montaba un escenario y un equipo de sonido y organizaban un concierto. Y creo que todo esto se va a tecnificar muchísimo en los próximos años. Creo que va a haber un salto hacia el cumplimiento de los 17 objetivos del ODS, de la responsabilidad medioambiental, de la transformación medioambiental, pero también hacia la transformación digital. Y creo que cada vez se va a tecnificar más esa necesidad de trabajar con los datos y con el público de la manera adecuada. Va a ser posiblemente uno de los saltos más importantes que se den en el mundo de la cultura en los próximos años. Porque tú además apuntas, y de hecho es tu segunda clave, el uso inteligente de eso, ¿no? Es del Smart Data. Sí, una vez el público te permite tener datos, ¿cómo los organizas, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo puedes interpretarlos? Y aquí yo creo que hay dos factores que son claves. Uno es ese nuevo concepto que es el Smart Data, ¿no? Todos hablábamos de Big Data, ¿no? De Business Intelligence, pero tener mucho dato
sin saber qué hacer con ello, sin pensar y decidir para qué lo has pedido. Hay muchas veces que todos pedimos la dirección, pero la dirección, ¿para qué? ¿Para saber de dónde viene y ofrecer servicios de movilidad o para enviar la pulsera? Porque posiblemente, si a mí me pides la dirección para enviar la pulsera, te daré la de la oficina. En cambio, si quieres saber de dónde vengo para ofrecerme servicios de movilidad, te doy la de casa, ¿no? Entonces, el por qué pedimos la dirección, o el por qué pedimos la edad, o el por qué pedimos el mail, o el por qué pedimos el teléfono, qué uso le vamos a dar y cómo lo vamos a gestionar, para mí es imprescindible. Y para eso hacen falta estas estructuras de data lake, de data warehouse, donde poder combinar todo tipo de información, poderlo estructurar, poder tener esos dashboards Business Intelligence, esos indicadores que te permiten tomar decisiones no solo a través de la intuición, sino también a través de la información concreta que tienes sobre sus usuarios. Por ejemplo, en nuestro caso hemos empezado a pivotar completamente el contenido del festival a través de los intereses que tiene nuestro público. Ya no estamos decidiendo nosotros cuáles son los contenidos, simplemente oímos al público, seguimos la información que nos han permitido obtener y nos hemos dado cuenta que tienen intereses mucho más allá de la música y que nuestro evento, aunque la música es el principal motor, puede ser mucho más rico, tanto en el ámbito cultural como en otros ámbitos, en el ámbito medioambiental, en el ámbito tecnológico, en el ámbito deportivo, y puede crecer porque el interés de todo nuestro público tiene unas coincidencias. O sea, esa mirada transversal, incluso ya poniéndonos aquellos fenómenos del marketing, el cross-selling, poder de alguna manera articular. Claro, en el fondo, supongo que es volver a los básicos, es decir, primero hacer las preguntas que necesitas y a partir de aquí obtén los datos que necesitas para respondértelas y a partir de aquí toma decisiones, ¿no? No al revés. Y también cuando hablamos de volver a lo básico tiene que ver con cuidar a las personas, ¿no? Con entenderlas, con querer saber quiénes son. Nosotros hacemos cosas muy tontas, ¿no? Que es invitar a todo el mundo que hace su cumpleaños a un pastel y una copa de cava y celebrarlo todos juntos, o saber quién es súper fan de un artista y tener un detalle especial entre ese artista y ese fan. O sea, hay cosas que no son muy complejas si le dedicas tiempo a pensarlas y a trabajar sobre ellas, porque mucha gente tiene la fecha de nacimiento como para poder hacer acciones de este tipo. Yo creo que es cambiar la mirada donde justamente somos una industria donde ponemos un montón de focos enfocando al artista y deberíamos girar unos cuantos y enfocar al público, porque en esta industria hay dos grandes valores. Uno es el artista, pero el otro es el público. El arte, sin el público, no se convierte en cultura. Entonces, ese es el factor, yo creo que será más diferencial en los próximos años. Darnos cuenta que tenemos que cuidar al público, que tenemos que tratarlo bien, y para eso nos hace falta respetar su privacidad en cuanto a los datos. Cuando tengamos datos, organizarlos y saberlos gestionar. Y el siguiente paso sería poder recomendarle especialmente las cosas que a él le interesan, y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Ya hablaremos de eso al final si quieres, pero me gusta que hayas incorporado esa visión del público en el centro de la estrategia, en el centro de la experiencia, porque realmente me lleva a pensar en todo lo que comporta el diseño de la propia experiencia de los públicos, ¿no? Aquí hay todo un terreno a seguir, ¿no? Sí. En eso yo creo que también hay todo un camino por hacer. Estamos completamente vírgenes, ¿no? En el diseño de la experiencia, en la singularización de la experiencia. Es eso que la gente que se dedica a hacer videojuegos empieza a llamar engagement design, ¿no? O utilización de técnicas de gamificación vinculado a la comunicación y a la experiencia offline, ¿no? Está claro que hay formas de motivar al público a que participe. Y algunas ya las hemos estado utilizando. Es lo que en Cataluña llamamos la clásica gincama, ¿no? El clásico juego. ¿No? Y el furor que están causando incluso espacios inmersivos como los escape rooms, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, jugar, que es participar con unas reglas, con unas normas, en la que todos
nos divertimos, participamos activamente, formamos parte de él y al final conseguimos una experiencia mejor, donde compartimos con terceros, donde ganamos premios, donde aplicar todo esto a la experiencia del público en un festival, yo creo que va a llegar, pero no solo en un festival, al sector retail, al sector automoción, a las propias oficinas de las bancas. Creo que tenemos que descubrir cómo motivar a nuestro público a interactuar con nosotros. Hasta ahora, volviendo un poco a esa misma idea de hemos puesto todo el foco en los artistas y prácticamente no hemos iluminado al público, tenemos que empezar a pedir al público que participe activamente de los espectáculos, de la experiencia, ¿no? Quizá hasta ahora hemos ofrecido una experiencia muy pasiva, ¿no? Tú vienes como público, disfrutas de un espectáculo, lo ves y te vas a casa, ¿no? Yo creo que cada vez tenderemos más a ver cómo el público participa con juegos de luces, participa con coreografías o con acciones que incluso sorprenden al propio artista. Hasta ahora hemos visto como gente como Coldplay o otros artistas iluminaban todo un estadio y lo producían ellos. ¿Podemos hacer que sea una sorpresa para ellos y que lo produzca el propio público? Incluso dentro del público, ¿podemos singularizar la experiencia de cada uno? Me parece que hay un campo enorme de experimentación y que es un terreno donde creo que prácticamente nadie ha participado. Empiezan a haber algunos casos donde se pide al público que participe en la recogida de residuos y se le pide que participe de una manera divertida, utilizando esas técnicas de gaming, de engagement design, o se pide al público que prevenga acciones de violencia de género o de actitudes transfrontereras en cuanto al respeto de la gente. Y todo esto a veces se utiliza con técnicas de juego de cartas. Entonces, me parece que hay un campo enorme por recorrer y que va a ser protagonista de los próximos años. Y en este contexto de pensar justamente el rol de los públicos, ¿no? Bueno, en el fondo esta hibridación entre lo presencial y lo virtual, ¿cómo te imaginas la experiencia presencial futura? Es decir, ¿acabará siendo lo premium realmente, lo relevante? Es decir, ¿le daremos tanto valor realmente a esa experiencia presencial para que acabe convirtiéndose en el producto estrella? Sin duda. Ahora nos ha llegado la COVID, ¿no? Y nos ha revuelto la cabeza y hemos empezado a pensar que todo tiene que ser virtual o que tiene que ser mixto. Pero antes de que llegara la COVID, de que llegara la pandemia, estábamos en un momento donde la gente claramente prefería tener experiencias que cosas. El valor de la experiencia se recuperará. O sea, es un valor al alza. La industria de la música en vivo antes de la COVID estaba creciendo en cifras de 2 dígitos anuales. O sea, está claro que la experiencia de un festival va mucho más allá de la música, que es una experiencia social y que la gente joven, especialmente entre la gente joven y entre el público femenino, ganamos terreno al fútbol de una manera espectacular. Va a ser posiblemente una de las industrias del entretenimiento más importantes que haya, con un peso específico espectacular. O sea, creo que a pesar de las dificultades que tenemos ahora de visualizar a miles de personas juntas, creo que va a volver y va a volver con fuerza. Pero evidentemente este parón nos ha hecho ver que hay otros caminos que quizá no estábamos explorando, en los que deberíamos parar atención y poner acento y poner una visión al respecto de cómo compaginar el online con el offline. Pero creo que no es un tema solo de la industria de la música en directo, creo que es un tema de la sociedad en general. Creo que aquellas empresas que venden más lo comercializan casi todo online, pero no generan un vínculo emocional con sus clientes y es muy fácil cambiar, y por lo tanto todos esos grandes tótems del online quieren tener espacios físicos o experiencias offline, y creo que los que ofrecíamos experiencias offline debemos integrar todas aquellas herramientas de la comercialización, de la venta cruzada, de comprender al público, de la recomendación que han utilizado los grandes tótems del comercio online. Hablando de experiencias, recupero una experiencia
concreta que desde el Cruïlla hicisteis vinculado al 5G y es otro de tus factores clave, claramente, ¿no? Para mí el 5G lo va a cambiar todo. Es así, o sea, pasar del 4G a 5G no es solo un cambio tecnológico, es un cambio del modelo de negocio de las operadoras de telefonía. Entonces, cuando pasamos del 3G al 4G, nos dijeron, os dejamos de cobrar por minutos y por segundos y os empezamos a cobrar por datos. Y esto nos trajo las redes sociales, los canales de streaming, la tele a la carta, nos cambió el mundo, las videoconferencias, nos cambió el mundo por completo. Incluso nos cambió cómo nos relacionamos entre las personas. La gente joven, especialmente los adolescentes, se relacionan entre ellos de una manera muy diferente. Por primera vez en 2019 hay más dispositivos móviles que personas en el mundo. Y el 70% del consumo que se hace a través de dispositivo es consumo cultural, de contenido cultural. Entonces, todo eso ha pasado por pasar del 3G al 4G y aún no estamos seguros de los efectos secundarios que tiene ese salto, que ya nos presentan que hay otro salto, que es del 4G al 5G, donde no hay latencia y donde la capacidad es enorme. Y tengo la sensación que lo que nos proponen es que ya no nos van a cobrar por los datos, nos van a cobrar por servicios. Entonces, me da la sensación que lo que imaginan es que Vodafone te cobra por tu servicio de salud, por monitorizar tu salud, Movistar te cobra por la movilidad, Orange te cobra por la seguridad y Más Móvil te cobra por el entretenimiento. De la misma manera que tienes una suscripción a Spotify, a Netflix y a Movistar, pues tendrás una suscripción a Vodafone, a Movistar y a Orange por diferentes servicios. Pero uno de ellos, uno de los principales servicios donde han puesto el foco, es el entretenimiento cultural. Entonces, está claro que va a haber una revolución alrededor de nuestra industria que va a ser muy importante. Y esa revolución tiene que ver con contenidos interactivos. Los contenidos, otra vez más, volvemos un poco a poner el foco en el público, ya no van a ser pasivos. El público ya no va a ser pasivo. Yo, en el campo musical, me imagino que no vamos a pagar por ver un concierto de Bruce. Vamos a pagar por tocar desde nuestra casa con Bruce y con poder mutear y tocar la guitarra con él cantando encima de nuestras canciones o de hacerle coros, ¿no? Y nos dirán, pues hoy a las 7 de la tarde se conecta y ensaya. Y tú vas a ensayar con él y podrás escoger el batería de Australia, el teclista de Italia, podrás montarte tu banda de los millones de personas que estarán conectados ensayando con él ese día, ¿no? Pero me gusta porque subyace en el fondo en tu discurso no la contraposición de realidades, sino todo lo contrario, la complementariedad absoluta, ¿no? Y aquí también estará la gracia. Y pasamos a la quinta clave, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con todo lo que has explicado de hibridación, incluso de realidades, la presencial, la virtual, tiene que ver hasta con el ciberhumanismo si hace falta, pero de nuevo, con el usuario, las personas en el centro de la estrategia, ¿no? ¿Qué impacto crees que va a tener, ¿no? Estaremos de alguna manera interactuando con las máquinas y aquí ya podemos hablar incluso de ciberhumanismo. Bueno. Sí, claro, cuando... Lo siento, quizá me pongo pesado, pero vuelvo siempre al mismo punto, que es el foco en las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un bar o un restaurante con un aforo pequeño, donde tiene 10 mesas, ¿no? Y donde caben 30 comensales, conoce a la gente que llega. Sabe si es un cliente habitual, sabe si viene mucho, si le invita al café, si le pone un chupito, si le gusta más esto o le gusta más aquello. Cuando empieza a coger volumen, no puede tener ese nivel de cercanía, no puede conocer a cada uno de sus clientes. Y ahí es donde nos hace falta utilizar la tecnología para poder tratar a millones de personas con la cercanía de alguien que conoce a cada uno de sus clientes. Con esa cercanía, para cuidarles, no para explotarles, para cuidarles y para ofrecerles exactamente aquello que les gusta.
Entonces, uno de los problemas de la época actual es la cantidad de información y de contenidos diferentes que tenemos y la dificultad por hacer una recomendación y una singularización de la experiencia. Y ahí es donde la inteligencia artificial puede tener un factor clave. Porque además, bueno, el factor algoritmo es evidente, pero en el fondo es una lucha, ¿no?, entre sí y no, ¿no? A mí me parece que la inteligencia artificial va a traer nuevos contenidos. O sea, ya hay productos musicales holográficos, grupos musicales holográficos, que simplemente hacen la música que quieren las personas que siguen al artista, ¿no? O sea, incluso crear proyectos artísticos a medida empieza a ser una realidad. Y también creo que ahí tiene que ver cómo ha cambiado el consumo de música, ¿no? Nos comprábamos discos, los escuchábamos enteros, nos volvíamos fan de esos artistas, nos sabíamos todas las canciones, y quizá los canales de streaming nos han hecho descubrir muchísima música, pero estamos perdiendo el vínculo con los artistas. Quizá volvamos a esas épocas donde los artistas salían a hacer una canción, ¿no? Y teníamos a 12 artistas diferentes tocando 12 canciones diferentes en el escenario, ¿no? Entonces, creo que va a haber un proceso también de reinvención del proceso artístico. Creo que cada vez va a ser más importante crear tú y no poner tanto valor en lo que otros hacen, ¿no? Participar tú del hecho creativo. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Gracias a ti.